Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y muy buenas tardes y muy buen provecho a todos los que están disponiéndose a almorzar. Mi invitada y yo no somos esas en este momento, pero pronto sí lo vamos a hacer. Y hoy Casadís viene así como empezamos la semana pasada la nueva temporada hablando de habitar con intención. Y la reflexión para esta semana va a ser precisamente el pie forzado para darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Así que yo los invito a que mientras están prestándose a almorzar y están sentándose a aprender de diseño hoy, piensen y reflexionen que en el diseño y la decoración del objeto decorativo a un objeto con memoria. Que miremos nuestras piezas, nuestros objetos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, desde lo que es una materia, cómo está construido, el oficio y la identidad que pueda tener en ese espacio interior, porque nuestros muebles, ¿verdad? Se convierten precisamente en algo que tienen un oficio. Así que hoy quiero comenzar con una reflexión sobre algo que a veces olvidamos cuando hablamos de diseño. Y eso es que los objetos también guardan tiempo y memoria. Una silla, una fibra, una textura, una superficie trabajada a mano no son solamente elementos que ocupan un espacio. Son testigos de procesos, de oficios, de saberes heredados en muchas ocasiones y de formas de hacer que conecten la materia con la memoria y su función, ¿verdad? Y utilidad con el usuario. En un mundo donde muchas cosas se producen bien rápido, que es el mundo actual, se consume rápido, más rápido de lo que se produce, y se descarta mucho más rápido de lo que se produce y se consume, detenernos a mirar una técnica como el empajillado nos invita a pensar de otra manera. Nos recuerda que el diseño no siempre comienza con lo nuevo. Muchas veces comienzas con aprender a mirar lo que ya existe, lo que ha pasado de mano en mano, lo que puede ser restaurado, reinterpretado o con un significado nuevo. Habitar con intención también implica reconocer el valor de los objetos que nos acompañan. Hay piezas que organizan un espacio, pero hay otras que lo narran, que nos cuentan una historia. Hay objetos que decoran, pero hay otros que sostienen una identidad, una tradición, un linaje familiar. El taller Tiempo, Materia y Objeto, una aproximación desde el empajillado que hoy nos convoca, abre justamente esta conversación. Nos invita a pensar en la relación entre el cuerpo, la técnica, la materia y el tiempo. Nos permite reconocer que detrás de un objeto hay decisiones, hay mucha paciencia, conocimiento, sensibilidad y sostenibilidad de preservar un recuerdo. Desde Casadís, como ustedes siempre saben, me interesa seguir ampliando esta mirada. El diseño interior no es únicamente seleccionar piezas para que un espacio se vea bien. Es comprender cómo las piezas llegaron allí, por qué están allí, qué valor tienen para nosotros,
qué significan, cuál ha sido la historia de esa pieza y cuál es la historia que nos cuentan, cómo contribuyen a una conversación, a una relación familiar, a, a una apreciación tanto estética como funcional, cómo se siente ese lugar y cómo se sentiría si esa pieza no estuviera allí. Porque cuando un objeto tiene memoria, el espacio adquiere profundidad. Y cuando diseñamos desde la materia, el tiempo y la intención, dejamos de llenar espacios y comenzamos a construir sentido de la mano de una identidad. Así que con esa reflexión de hoy en Casadís, quiero darle la bienvenida a la doctora Marimer Martínez, que ya nos ha acompañado anteriormente, pero hoy nos acompaña para conversar precisamente de este extraordinario taller que ella ha desarrollado, que se llama Tiempo, Materia y Objeto, una aproximación desde el empajillado. Bienvenida, Maribel. Muchas gracias, Margaret. Gracias por la invitación y un gusto, como siempre, poder estar aquí. Cuéntanos cómo nace, ¿verdad? Hablarnos del valor del oficio del empajillado, hablarnos de esta materia que muchas personas de diseño como tú y yo lo supervaloramos. Hay otras personas que dirán, ¿y por qué retraerlo, verdad? ¿Por qué trabajar con la intención de darlo a conocer de la técnica y toda esa memoria y cultura que le añade y que nos trae del diseño? Bien, pues como yo le llamo, un encuentro taller, bien, nace casualmente desde una investigación sobre un libro pues que yo publiqué ya hace unos años que trata sobre el mueble antiguo en Puerto Rico. Y básicamente es como diseñadora y, ¿verdad? Como conocedora pues de la cultura igual, siempre ha habido ese interés por lo que es la cultura material, por los saberes antiguos o por los saberes artesanales. Y es un poco también buscando establecer esa trayectoria, ya viéndolo desde el punto de vista pues del mueble antiguo, de cómo también las técnicas que porta ese objeto llegan a la isla, y no solamente cómo llegan y sus materiales, sino cómo se mantienen hasta el día de hoy. Y casualmente, pues de todas esas preguntas es que surge, ¿no? Este encuentro taller y también como un modo de poder continuar desarrollando una investigación que está en curso y que continuará, bien, y que lo que busca es introducir a los participantes primero en lo que es la técnica, bien, particularmente sobre el mueble antiguo, en qué consiste la técnica, porque dentro del empajillado hay muchísimos tipos de tejido, hay muchísimos, pero específicamente acá vamos a trabajar el que porta principalmente el mueble isabelino y otro tipo de mueble más contemporáneo, que es el que se conoce en ocasiones como el empajillado ojo de perdiz. Vamos a conocer el material en el que se trabaja, que es ratán, que es un material conocido en el trópico, no obstante es un material que no es de Puerto Rico. Bien. Vamos también a conocer toda su historia, todo su trayecto, cómo llega a la isla, además de aprenderlo a trabajar. Son 7 pasos específicamente los que se trabajan. Y más que todo, dentro de toda esa historia, es que el participante tenga la experiencia, vamos a ponerlo así, de poder experimentar la técnica. Bien. Pues porque lamentablemente en la búsqueda y en la investigación me he topado que son muy pocas las personas. Como tú mencionabas al principio de este programa, en tu reflexión, vivimos en tiempos rápidos, en tiempos, ya pues la revolución industrial pasó, ¿no? Se habla de la revolución tecnológica, pero en la que muchos de esos saberes, de esas técnicas y de esos materiales se pueden conseguir ya listos. Y eso es lo que ha pasado con el empajillado, ¿bien? Que ese tipo de tejido en particular ya se puede conseguir listo, no se pasa el trabajo, es mucho más práctico incluso, ya hay un tejido que se vende en plástico por cuestión pues, del uso y son muy pocas las personas, por lo menos en Puerto Rico, que aún lo realizan. Son muchos los clientes, yo después de haber publicado el libro me he topado con muchísimas personas que se me han acercado. Y es muy pocas las personas que lo saben hacer. Tuve la oportunidad de conocer a uno específicamente, ya es muy mayor, que él por su cuenta decidió enseñar a sus vecinas. Pero en resumen, Margaret, lo que vamos es a conocer la técnica, el participante va a poder experimentar
Y yo también a quienes asistan pues a este evento les voy a ir relatando, ¿no? Todo este avance en investigaciones, casualmente llenando esos vacíos historiográficos, esos vacíos en la historia del diseño, esos vacíos en lo que tienen que ver con los temas pues, de cultura material, de historia, que quienes también estamos en la academia vemos que nuestros estudiantes desconocen, ¿bien? Porque es un material que está en boga, siempre resurge por la cuestión de la sostenibilidad del clima, es muy pertinente, pero ¿qué hay detrás de él? ¿Bien? ¿Cómo llega? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se transforma? ¿Qué significado adquiere con el tiempo? ¿Cuál fue su historia? Todo eso, ¿verdad? Es parte de lo que yo busco traer en este encuentro taller. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, yo sé que ya hubo un taller y no quiero como que muchos spoilers porque yo voy a estar en el próximo. Sin embargo, quiero que compartas con nosotros, ¿verdad? Cómo ese proceso, como bien mencionas, académico, donde le estás compartiendo tu investigación, tu conocimiento, la técnica, ¿verdad? Que aprendiste, que has adquirido y cómo la estás, ¿verdad? Enseñando a los talleristas que vayan a estar allí, cómo, cómo esa experiencia te va dando otra dimensión, porque yo sé que eres profesora de historia, ¿verdad? Y cuando damos clases de historia, la profundidad, nos vivimos las fechas, las épocas, ¿verdad? Esa memoria eh, documentada a nivel de fechas y referentes, pero cuando tienes la oportunidad de vivir, revivir, instruir sobre esa memoria en la construcción de la pieza, sin duda alguna te debe de traer, ¿verdad? Otras emociones y otro valor que me gustaría que compartieras con nosotros. Vamos a conectar con los auspiciadores y al regreso me cuentas. Muy bien. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Ocean Casino celebra rumbo a su aniversario número 18, regalándote un auto de Mayagüez Ford. Acumula puntos desde el 1 de abril hasta el 30 de julio de 2026. El sorteo será el 31 de julio desde las 6 de la tarde. Mientras más juegas, más oportunidades tienes. Ciertas restricciones y reglas pueden aplicar. Juegue responsablemente. Si jugar le causa problemas económicos, familiares u ocupacionales, llame a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Ocean Casino, Courtyard by Marriott Aguadilla. La diversión está garantizada. Levántate con el mejor bingo del oeste. El divertido Kikiriki Bingo Progresivo te espera todos los días a las 10 de la mañana en Ocean Casino, con un premio progresivo de hasta $5,000. Ven al Courtyard by Marriott Aguadilla, disfruta la emoción del bingo y gana en grande con Ocean Casino. Si jugar le causa problemas económicos, familiares y ocupacionales, llame a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Continuamos en Casa Dis con Margaret R. Díaz Muñoz, el espacio donde el diseño se convierte en conocimiento y bienestar. Y continuamos aquí en Casa Dis con la doctora Marimer Martínez, que nos acompaña para conversar sobre el taller Tiempo, Materia y Objeto, una aproximación desde el empajillado. Y como sabemos que ya hubo un taller, le solicitaba a la doctora Martínez que nos cuente, ¿verdad?, cómo esa gestión y esas conversaciones
que se deben de estar dando durante el taller, nos ayudan, ¿verdad?, a valorar un oficio que ya no se trabaja y que no tenemos, ¿verdad?, personas que lo quieran continuar, así como se hizo en una época en Puerto Rico, y como la materia trabajada desde una intención, como este taller trabajado desde una intención para valorar el oficio, valorar la técnica y entonces darle memoria, ¿verdad? A algo que tal vez algunas de las personas que hayan ido al taller ni sabían. Así que cuéntanos, Maribel. Pues mira, casualmente la experiencia fue maravillosa. En realidad, pues como bien mencionas, tuve la experiencia yo de aprender la técnica, pero el hecho de enseñarla y de ver el proceso con cada uno de los participantes es como reescribir nuevamente, ¿verdad? Es como continuar añadiendo data e información. Definitivamente, yo pienso que durante esta experiencia de taller, la técnica va adquiriendo dimensiones que no podemos en ocasiones pues prever, porque es ese contacto que tiene cada uno de los participantes con el material, tal vez incluso es material que nunca han manipulado, porque el ratán se trabaja dentro del mueble y en Puerto Rico hubo hace muchos años una gran moda pues del ratán, pero el hecho de que sean tiras de ratán, porque no es el ratán tal vez usual que es que no es, con el que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿Cómo se maneja el material? Bien. ¿Qué precauciones se deben de tener en cuenta para que el material no se quiebre? Pues porque, bueno, que todo es un material orgánico, que aquí pues, Ujú. por las fluctuaciones del clima el material puede sufrir. Pero durante ese proceso, el participante que de por sí ya está ahí, pues porque tiene un interés genuino, ya bien sea en su historia, en la técnica y con alguna intención en particular, le va dando aún más sentido, ¿no? A la técnica. Va entendiendo tal vez por qué es una técnica que ya está en desuso o por el contrario, se hace estos cuestionamientos de por qué ha caído en desuso, siendo una técnica tan interesante. Bien. Eh, También el hecho de su historia, de su importancia, de cuán útil puede ser la técnica en otro tipo pues, de material, porque no solamente se mantiene pues, sobre el mueble, este tejido se trabaja, ¿verdad? Sobre otros materiales. Y en ocasiones los participantes, que fue lo que pude experimentar con la primera edición, de por sí ya ellos han hecho un tipo de investigación o parten de algún interés específico y nutren también esa conversación, bien, según yo voy relatando todo el avance de esta investigación pues, que yo he hecho, pues hay veces porque muchos de ellos son profesionales, así como tú que vas a estar, muchos de ellos son profesionales en cada una pues, de sus materias y de alguna manera también enriquecen esa investigación, o sea, es como un enriquecimiento pues recíproco. La importancia, pues vuelvo y digo, es una técnica que está en desuso tristemente, bien. Eh, en Puerto Rico el material pues no se consigue, el material, lo que es la tira pues de ratán o los rollos no se consiguen porque lo que se compra mayormente es el que ya está cocido, bien. Qué bueno saber que, por ejemplo, se puede tener un cliente o la misma persona pues puede tener unas piezas antiguas en el que el material haya sido cosido directamente y el hecho entonces de que se trabaje con esta técnica que ya es más industrializada, con este paño, eso lacera la pieza. Bien, la pieza pierde valor, pues porque la técnica es distinta. El hecho de coser, yo llamo el taller tiempo, material, objeto, una aproximación desde el bordado del empajillado, pero en realidad es un tejido. Yo le llamo bordado porque vamos a bordar conocimientos, ¿verdad? Pues desde diferentes ámbitos. Pero es una forma de tejer. Y el hecho de que entonces el mueble también pierda, ¿no? Esa técnica, ese conocimiento, ese gestual humano, ese tiempo, ese trabajo inscrito de forma manual que quedó sobre esa pieza, pues se pierde. Bien, es mucho más práctico el paño ya tejido desde muchos otros puntos de vista, pues se cambia menos o demás, pero ese valor, digamos, íntegro se pierde. Y como tú mencionas, quienes damos cursos de historia, ¿verdad? Quienes dan cursos de diseño, el hecho de que introduzcamos también al participante o al estudiante en estas otras dimensiones del material los ayuda a entender mejor, no solamente a ver una técnica como que
el mueble la presenta y la carga y está ahí y se tiene que cambiar, sino de todo ese bagaje histórico, artesanal, manual, histórico, que es tan importante para los futuros diseñadores de interiores. Y la parte histórica, ¿verdad? Como bien tú mencionas, el hablar de historia y poderla palpar y utilizando, ¿verdad? Una de las palabras que mencionaste, sentirse que estás tejiendo, porque en ese momento que estás hablando de un oficio, que estás hablando de una técnica que ya no se realiza, que estás hablando, o sea, manejando un producto que no se consigue tan fácilmente, que no está tan accesible, que tiene ese valor histórico, pero en ese momento lo veo también como una oportunidad de empezar a través del taller, como que rememorar o reembobinar, como diríamos, ¿verdad? Un hito histórico en un tiempo contemporáneo. Sí, definitivamente. De alguna manera es como algo también tan filosófico. A través del tejido estamos reescribiendo, o sea, estamos tejiendo nuevamente una historia. Ujú. Y eso es parte también de lo que busca pues la cultura material, y no solamente descifrar el significado que tuvo su objeto en un punto dado, sino el significado que continúa adquiriendo, en este caso esta técnica, según tiene contacto en diferentes espacios cronológicos con diferentes generaciones. Incluso yo lo veo desde el punto de vista de recrear luego esa técnica con otro tipo de material orgánico, como la enea, por ejemplo, como el petate, y de alguna manera estamos reescribiendo a través del diseño, o sea, estamos integrando técnicas tradicionales, bien, pero con diferentes materialidades, como un modo de continuar investigando y entendiendo, digamos que estos procesos manuales, pero a la vez lo estamos practicando. La idea también, quien quita, ¿no? Es que alguien se pueda dedicar o se anime a dedicarse a esto y que de alguna manera se vaya llenando ese nicho, o sea, ese espacio que hay ahora mismo, porque cantidad de personas me llaman, mira, no tengo quien me restaure el empajillado. Y yo pues lamentablemente pues no tengo el tiempo bien para hacerlo. Ujú. Y no tengo tampoco a quien referir porque la persona que conocí ya está retirado. Así que en ese sentido, ¿no? El taller tiene muchos propósitos, pero desde la perspectiva de la historia es interesantísimo. Es como los arqueólogos que según van excavando, vamos Ajá. viendo estos diferentes estratos, vamos viendo estas diferentes capas, pues vamos nosotros estudiando estas diferentes capas, ¿no? Y a la vez, pues continuamos reescribiendo esta historia que cuando nosotros la hacemos saber a nuestros estudiantes, ellos a su vez continúan, ¿verdad? De acuerdo a cómo ellos reciban ese conocimiento, cómo lo interpreten, o cómo lo lleven a cabo, pues continuamos, ¿no? Añadiéndole capas a toda esta historia que ya existe. Que son dimensiones distintas, sin embargo, quiero traerlas como un paralelo de técnica, precisamente aprovechando que este fin de semana es el Festival de la Hamaca, de la Casa Pepiniana de la Cultura, que han sido, ¿verdad?, invitados acá a Casa Dis continuamente. Y yo he tenido la oportunidad de sentarme por un proyecto en su momento con doña Herminia y su nieta Tatiana, que ellas tejen hamaca, pero ellos cultivan la fibra del maguey, doña Herminia hace todo el proceso de deshilado y todo lo demás para entonces crear la fibra, para entonces tejer el macramé y entonces, ¿verdad? La dimensionalidad del diseño y entonces la importancia y el valor que ellos se añade, ¿verdad? Porque cada vez, todas las oportunidades que tuve con doña Herminia, que es un poco el relato que nos traes de tu taller, el tema de que la experiencia que va presentando, mi experiencia con ella, Alil y su nieta, ¿verdad? Son generaciones bien distantes y que su nieta lo que ha querido es esto, mantener, ¿verdad? Vivo esa tradición de los jamaqueros en su familia, como el discurso, la historia que va desarrollando el tejedor
es una cosa que a veces uno se queda, ¿y de dónde salió esta conversación tan enriquecedora y con tanto contenido histórico? Que nosotros a veces lo hemos hablado, ¿verdad? En Casa Dice en muchas ocasiones, las personas que tienen la oportunidad de viajar, cuando viajamos, ¿verdad? Valoramos, vemos cómo los locales valoran tanto su cultura y su identidad y sus técnicas, y a veces nosotros en Puerto Rico, en esta isla, desvaloramos esos momentos. Y yo creo que, ¿verdad? Talleres como estos, iniciativas como esa, iniciativas como las que hace precisamente en la Casa Pepinera de la Cultura. Yo estuve dando un curso de educación continua recientemente y tuve como participante a una dama que su mamá trabajó en Caribe China y vivían cerca de Caribe China, y como ella todavía tenía platos de Caribe China. Y entonces estaban guardados porque, pues por las razones que fueran, esa tradición, y dentro del curso yo traigo el tema como introducción y ella me dice, un momentito, esos platos son así, así, así. Y yo, ajá, pues yo tengo en mi casa, pero voy a ver con mi papá porque los tenía en una pared y ya no sé ni dónde están y yo tienes que recuperarlos, porque eso es una técnica que llegó a Puerto Rico con la industrialización y ya esa fábrica no está, y las piezas que quedan, las personas que la tienen deben de valorarla. Y pasa con esta técnica del empajillado, ¿verdad? Del bordado del empajillado. Eh, ¿Cuántas, ¿verdad? ¿Cuántas historias tienen este mueble heredado que puede tener alguien y que por desconocimiento, por no valorar la pieza, la desechan y termina en un vertedero y es una pieza que tiene una identidad? Háblame un poco, Marimel, de esa unión, ¿verdad? De la técnica, ¿verdad? Abordarlo un poco más, el tema de la técnica, y cómo eso es una identidad cultural para nosotros de la que debemos de estar extremadamente orgullosos. Sí, definitivamente. La investigación para mí también ha sido bien esclarecedora en ese sentido, porque casualmente, aludiendo a tu comentario, pues hay muchos vacíos, ¿verdad? Y que nos toca en ocasiones algunos reconstruir casualmente, porque hay muchas historias fragmentadas, así como tú tuviste esa participante, pues uno dice, pues esto está fantástico porque ella es una fuente de información oral que, ¿verdad? Pues que se puede recabar para una futura investigación. Pero la historia fue bien esclarecedora en el sentido de que siempre uno busca los inicios, bien, siendo un material, como te mencionaba, que no es autóctono, bien, es ratán. En Puerto Rico sí es un material idóneo para el clima, pero no es de aquí, proviene sobre todo pues, del Pacífico, bien. Eh, Fue el sentido de cómo el aspecto colonial, pues por supuesto, no está desligado y que es casualmente por esa vía principal por la que llega aquí, pero más que todo, y fue también la investigación que yo hice pues, con el mueble antiguo, con el mueble isabelino, es que como una vez llega a la isla siendo un objeto foráneo, traído por quienes hayan sido traídos, se adopta en la isla bien o se replica de la forma que haya sido, bien sea de forma, digamos, pues generacional, como el caso pues de la hamaca, porque fue alguien autodidacta, bien, pero se replica al punto de que el tipo de mueble que lo portaba en un Puerto Rico colonial, por ejemplo, tenía una alta demanda, entonces pues debía de haber también una alta cantidad de personas que lo realizasen. Entonces es como se van adoptando. Y como yo siempre digo, aunque sea un tema muy cliché, cómo se va criollizando, ¿no? Al modo puertorriqueño. Y el hecho de que está arraigado también al tejido de mundillo u otros tipos de tejido, también facilita el hecho de quienes lo continúan replicando y de quienes lo continúan aprendiendo. El sentido siempre, el sentido cultural, el sentido propio, pues la identidad de alguna manera queda ahí, inscrito, porque aunque es un tejido foráneo,
Quienes lo trabajaron en un momento dado en Puerto Rico fueron puertorriqueños, y quienes lo continúan trabajando aquí son puertorriqueños, así que de alguna manera ahí se inscribe, ¿no? Nuestra identidad, pues de algún modo, y yo creo pues que por esa vía, el hecho de que continúe evolucionando, de que se vean nuevas maneras de implementarlo y de que todavía permanezca y se continúe utilizando en el mueble antiguo, pues es fantástico, es interesantísimo. Vamos a ir a una pausa y al regreso, pues quiero que me hables qué pasa en el taller, ¿verdad? ¿Cuáles son las fechas disponibles? ¿Cómo la gente que está escuchando y dice, quiero conocer más, cómo puede lograr conocer más pues, porque sé que hay 2 fechas por ahí que vienen acercándose, así que vamos a los auspiciadores y al regreso le vamos a dar todos esos detalles para que usted pueda hacer sus apuntes y comunicarse con la doctora Martínez y si es algo de su interés, llegar a esos talleres. ¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces. Con alegría anunciamos que CIS llega a San Sebastián. Desde el 1 de junio tendrás servicios de salud de calidad cerca de ti y para toda tu familia. Contaremos con servicios de medicina de familia, medicina interna, pediatría, endocrinología, gastroenterología pediátrica y mucho más. Somos el Grupo Médico 5013 en San Sebastián y Lares. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan de Salud Vital. Llama hoy al 787-896-5788 y haz tu cita. CIS, celebrando 40 años contigo. Continuamos en Casa Dis con Margaret R. Díaz Muñoz, el espacio donde el diseño se convierte en conocimiento y bienestar. Y continuamos aquí con la doctora Marimer Martínez, ¿verdad? Que nos está hablando de su taller Tiempo, Materia y Objeto, una aproximación desde el bordado del empajillado. Y hablamos antes de irnos a la pausa precisamente de qué se aprende en el taller, ¿verdad? El valor del material, cómo ese valor histórico y llega a nosotros en ese taller el tema de la identidad cultural que es tan importante y que, como hablaba en la reflexión, vivimos en tiempos donde todo es tan y tan rápido, donde todo pasa, todo es tan desechable, todo es como tan efímero, que poder, ¿verdad?, entrar en contacto con tu historia, con tu cultura, con tu identidad, poderlo trabajar y reconocer, ¿verdad?, las limitantes, las condiciones, las relaciones, todo, ¿verdad?, todas esas áreas que convergen dentro de esta conversación, dentro de este tema y dentro del taller, es importante porque ahora mismo, si usted tiene, como yo mencionaba, una pieza que ha heredado en su casa por X o Y razón, y a veces la tienes y no la entiendes,
y cómo, ¿verdad? Cuidarla, cómo mantenerla, pero aquel que la tiene, la entiende, quiere cuidarla, quiere valorarla, quiere continuar con el legado, ¿verdad? Se le daña, se necesita un poco de reparación, no sabe, no tenemos quien lo haga por desconocimiento, por las razones que se fueran, porque no hay material, como bien mencionó la doctora Martínez, temas, ¿verdad? Que ella está trabajando para el futuro de sus investigaciones es cómo traer esas técnicas con otros materiales que puedan ser autóctonos o que puedan, ¿verdad? Encaminarnos, que sea más accesible, ¿verdad? Entre todos esos temas donde tengamos una aproximación real de tanto de conocimiento como con técnica, como la historia, la parte de identidad, la parte de cultura, la parte de aprender a respetar la intención del oficio, la intención de la pieza, la intención de ese objeto en un contexto construido y cómo eso nos da valor, ¿verdad? Y ahora Maribel nos va a hablar de cuáles son las fechas de los talleres, cómo es ¿verdad? Cómo es el desarrollo dentro del taller para que la gente se interese y vuelvan, ¿verdad? A obligarte a abrir otra fecha. Ojalá, bueno, pues esto comienza como un proyecto muy personal, como tú lo conoces. Yo inicialmente extendí la invitación a, pues, a contactos, a personas que yo sabía que bien podían aprovechar, pero igual está abierto para público general. Abrí inicialmente 2 fechas, pues porque estamos en verano, no hay clases, por lo general nosotros los docentes tenemos ese espacio. Ujú. El primer taller se ofreció el 20 de junio y entonces el próximo taller, que es el del que va a participar Margaret, es el sábado 11 de julio en horario de 9 a 4, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Son grupos pequeños, pues porque esto es un taller que como vuelvo y digo, es un encuentro taller, es algo más Ujú. íntimo, bien, no se busca tanto, pues la cuestión comercial es llevar el conocimiento y que la persona pueda adquirir ese conocimiento. Me queda un espacio, lamentablemente una cancelación que la persona, ¿verdad? Pues no pudo, me queda solamente un espacio. El taller incluye todos los materiales, el taller incluye la merienda, cerca del lugar se ofrece en San Juan, cerca del lugar hay muchísimos espacios de comida, se provee una hora de almuerzo, el costo son 230 por persona, y bueno, ¿verdad? Va a ser un espacio, un encuentro maravilloso y enriquecedor. Por ahora no he establecido más ninguna otra fecha, bien, porque estos son experiencias que buscan, que son parte de investigaciones que están en proceso, como mencionaba al principio. Yo Ujú. espero que sea el primero de varios y en varios espacios alrededor de Puerto Rico y fuera de la isla igual, pues porque compartimos historia con muchos de nuestros países hermanos. Así que pues por ahí vamos, Margaret, por el momento. Eso está extraordinario. Yo sé que allí tú y yo vamos a tener varias conversaciones, ¿verdad? Súper interesantes, que sabemos que de ahí pueden salir, ¿verdad? Muchas otras cosas y muchas otras oportunidades de divulgar, ¿verdad? Temas de esta producción, temas de la fibra, tema del diseño de las sillas, porque cuando traímos, ¿verdad? Cuando llegaste al programa la primera vez, era para presentar el libro y a veces, como bien mencionabas al principio, a veces ya ha pasado el tiempo tan rápido y uno dice, oh my God, ya el libro tiene 2, 3 años. Yo Por ahí, sí. Mi libro de San Juan School, el otro día alguien me lo pidió y yo decía, oh my God, ya mi libro tiene 4 años. Sí, Es como el tiempo realmente pasa bien rápido. sí, sí. Y el uno poder siempre mantenerlo vivo, ¿verdad? Y sé que cuando hablamos del libro habían ilustraciones ¿verdad? Que trabajaste bien de cerca con un ilustrador y había un tema, ¿verdad? De cómo ese detalle, del detalle ¿verdad? De la curva, el detalle de la línea, el detalle de la composición, es tan importante como va a ocurrir con esto de detenernos frente a una fibra
y frente, ¿verdad?, de la pieza que vayamos a estar trabajando o poderte pensar que eso puede ser una mesa, una banqueta, el espaldar, ¿verdad?, una inserción dentro de, de algún mueble y palpar la técnica, palpar la textura y tú sentirte que lo estás trabajando, va a levantar o traer unos recuerdos que uno dice, porque yo tengo unos muebles isabelinos de mi mamá, que eran de mi mamá, y yo los tengo como que bien guardaditos, bien custodiados, bien separados, y yo recuerdo como mi mamá cuidaba esos muebles. Y yo iba a las casas de mis otras familiares cuando llegué a Puerto Rico, yo decía, pero ¿y por qué todo el mundo tiene muebles con cojines y todo lo demás? Y en mi casa, mi mamá, esos muebles están en el family. Estos son los muebles principales de la casa y eran unos muebles isabelinos que tú decías, wow, el valor de esa pieza y cómo ella cuidaba. Mi mamá tejía y era costurera y de la industria de la aguja, ¿verdad? Que también tiene mucha historia en Puerto Rico, atado al mueble, al diseño y demás. Y ella se detenía a decirme, no, esto es importante por tal y tal razón. Y mira este diseño y a veces ella me llevaba a museos o veíamos otros muebles y me decían, ¿vistes que ese diseño es distinto al de la mecedora, que es distinto al de los muebles que tenemos en la casa y el por qué? Y, y yo creo que eso a mí me enseñó desde pequeña, ¿verdad? Que ella no decoraba su espacio. Ella se aseguraba de recordarme que había que sostener una historia, que teníamos que recordar quiénes éramos. No importa cómo llegamos a ser lo que fuimos, ¿verdad? En esa historia, porque quien lo trajo, como bien tú mencionaste, es como el valor, ¿verdad? Que uno mismo le tiene que dar a esa gestión, por llamarlo de una forma. Así que yo no dudo que el taller va a tener mucho éxito. Todas las personas de Casadís, después que yo termine mi taller, les dejaré saber lo extraordinario y lo que, ¿verdad?, va a significar para mí ese momento de poder tener esa conexión, porque cuando viví la experiencia con la Maca y con el Maguey y con doña Herminia y Tatiana, fue que pude ver las dos dimensiones con ellas en aquel momento. La Maca desde sacar el maguey y esperar y todo lo demás, y entonces esa fibra para entonces teñirla, trabajarla, y entonces la parte más moderna, por llamarla, ¿verdad? Con un tejido más sintético, traído de afuera, que también no está tan accesible, ¿verdad? Ni tan disponible. Y cómo entonces estas dos piezas tienen una historia, tienen una memoria, pero sobre todo tenían una intención de heredar, de transferir técnica, historia, el mismo proceso de diseño, que son personas que no estudian diseño y esas obras, ¿verdad? Que desarrollan en la pieza, que es lo que vamos a estar aprendiendo, ayuda, ¿verdad? Aporta con intención a sostener una historia de nuestros muebles y de nuestros oficios y de ampliar sobre lo que es el diseño y la decoración de interiores y cómo eso trae unas experiencias de bienestar, de identidad, el tema cultural de la materia, el tema de la educación que para ti y para mí es tan importante. Así que yo te deseo el mayor de los éxitos. Sé que esa investigación va a seguir, ¿verdad?, en su proceso. Estaremos hablando de otras cosas que están ocurriendo y te agradezco, Marimar, ¿verdad?, el tiempo y la oportunidad de que compartas tu conocimiento tanto conmigo como con los radioescuchas. Así que, ¿algo más que quieras traernos de la importancia de este tiempo, materia y objeto? Una aproximación desde el bordado del empajillado.
Bueno, en realidad mencionar que va a ser un espacio y un momento pues maravilloso que busca casualmente trascender e impactar entre aquellos que vayan a participar de él, casualmente buscando personas interesadas en estos temas y sobre todo saber que tanto el objeto que le aporta como la técnica en sí son para utilizarse. Bien, pues porque tú hablando de la historia de los muebles de tu mamá, los muebles estaban en la sala porque eran los muebles que se utilizaban. Tal vez hoy día por su carácter de antigüedad, por todo lo que han vivido, ¿verdad? Tal vez pues comparándolo pues con una persona adquieren otra dimensión más preciada, tal vez pues no es el objeto común o de uso común, pero el hecho de que tal vez dentro de la historia del mueble veamos un contraste tan marcado como tú lo hacías con la hamaca, desde el mueble isabelino hasta los muebles Tonet, por ejemplo, que también pues se trabajaban en pajilla y era ya más una corriente pues más industrializada, con la madera pues torneada y demás, es también poder entender, o sea, el taller busca, por supuesto, ceñirse a los cimientos y al origen de la técnica, pero también poderla entender dentro de su trascendencia en el tiempo. Aquí no estamos más bien pues romantizando ni estamos buscando apropiarnos de una técnica, estamos buscando entenderla, conocerla, para poder tener un entendimiento más completo de por qué vive entre nosotros, por qué ha estado entre nosotros por tanto tiempo y cómo ha continuado transformándose, ¿verdad? En los tiempos modernos. Así que, nada, espero yo con ansias poder estar ese día 11, compartir todo lo que vamos a hacer, compartir esos conocimientos y confiando en que esto sea el punto de partida de muchísimos otros proyectos. Si a alguien le interesa, ¿cómo pueden conseguir más información, Marimer? Pues mira, pueden escribirme a mi dirección de correo electrónico que es marimer, como Marimar pero con marimerm1@outlook.com, o me pueden escribir a través de mis redes sociales. En Facebook aparezco como Marimer Martínez o en Instagram como doctora Marimer Martínez y yo con mucho gusto respondo a sus mensajes. Bueno, Marimer, gracias por acompañarnos y compartir toda esa información con nosotros y a todos los radioescuchas que están conectados a Casa Diz y los que se van a conectar más tarde, ¿verdad? Cuando escuchen el replay del programa, ya saben dónde pueden conseguir la información y recuerden que tenemos que vivir el diseño con intención para tener bienestar y asimismo poder mantener una identidad y una cultura. Así que nos vemos la semana próxima aquí en Casa Diz. Este fue Casa Diz con Margaret R. Díaz Muñoz, un espacio dedicado a descubrir cómo el diseño puede transformar nuestros espacios, comunidades y mejorar nuestra calidad de vida. Casa Diz, diseño para vivir mejor.